Y hoy vamos a ver trompetas. La que sigue es la fiesta de las trompetas. Esta fiesta era la quinta fiesta en el ciclo agrícola de Israel. En este tiempo la cosecha era principalmente la vid y las olivas. Es decir, en este tiempo principalmente se produce vino y aceite. Y marcaba esta recolección de estas uvas y de este aceite o de la vid y de la aceituna, las olivas, y se daba en el mes séptimo del calendario hebreo original, es decir, entre septiembre y octubre de nosotros. El nombre de esta fiesta es Yom Teruah, Yom, Y-O-M, como Yom Yom, Yom Teruah. Teruah es T-E-R-U-A, Teruah, que significa literalmente día de la aclamación, alarma o estruendo. Okay. Esta aclamación, este estruendo del que habla la trompeta, las trompetas, veía un estudio que decía que la palabra a lo mejor traducida hubiera sido corneta más que trompeta, pero así se tradujo en el original tiempo. Y la palabra griega es la palabra shofar, que el shofar es un instrumento de aire, pero extraído o usado más bien de un cuerno de animal. Puede ser un cuerno de carnero, puede ser un cuerno de, no me acuerdo cómo se llama este otro animal. No, es uno flaquito que tiene los cuernos largos. No sé bien, la verdad las inventaría, pero no es del venado ni nadie de esos, ¿verdad? Pero es un animal propio de allá, tipo el ñu, uno de estos. Estos cuernos obviamente se limpiaban, se hacía un tratamiento y se usaba para emitir sonidos. No tenían trompetas como banda de guerra, ¿verdad? Hoy en día. Y se usaba principalmente, la trompeta era un instrumento que se usaba para varias cosas. La primera era para convocar, ¿ok? Se sonaba la trompeta y eso indicaba que se estaba llamando a una asamblea, ¿ok? La palabra asamblea es de donde se saca el nombre de la palabra iglesia. ¿Sí sabías eso? La eclesía o eclesia significa literalmente asamblea, que es la iglesia. En cuanto a esa referencia, es la asamblea de los santos. ¿Ok? Entonces la trompeta se usaba para convocar, se llamaba a la gente. Se usaba para alertar también. Cuando venía un peligro, se tocaba la trompeta. Y se usaba para convocar a guerra. ¿Ok? Muchas veces estas trompetas eran dependiendo de la forma en la que se tocaban. Se tocaban con ciertos espacios en medio de ellas o con cierta prolongación e indicaba, la gente entendía, es para esto, es para aquello. Principalmente se usó mucho en el tiempo del desierto. Cada vez que la columna de fuego comenzaba a moverse,
Eso indicaba que se tenía que mover todo el pueblo de Israel, y la forma para alertar y llamar a todos y decir, hey, hay que movernos, era tocando las trompetas. Y entonces el pueblo entendía, era una trompeta que se tocaba, vuelvo lo mismo, de cierta manera, y el pueblo entendía, esa trompeta no es de convocación, no hay junta, es de que levantemos nuestras carpas. Y empezaban a quitar todo, pum, 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 los levitas a mover todo el tabernáculo, y se movían. ¿Okay? Luego ya se asentaba la presencia de Dios, la columna de fuego dejaba de moverse y volvían a tocar, diciendo, paren de moverse, y se organizaban y quedaban perfectamente. ¿Ibas a preguntar algo, Magali, o nada más tenías la manita así? Okay. S-H-O-F-A-R. Shofar. Shofar es F y es S. S-H-O-F-A-R. Shofar. Decía un amigo, la trompeta judía, ¿verdad? Así la dice un amigo, no es cantar, o sea, la trompeta judía, pero sí. Ok. Entonces para eso se usaban normalmente, eso era el uso común de ellos. La fiesta de las trompetas tenía que ver con este uso de llamar a asamblea al pueblo para que adorara. ¿Ok? En Levítico 23, del 23 al 25 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Curiosamente, ¿cuándo es la fiesta de las trompetas? En el mes séptimo. ¿Y cuál es la trompeta que va a sonar cuando venga el Señor Jesús? La séptima trompeta. Es como un, ahí, no sé cómo se le llama cuando empieza de una forma, en medio está de una forma y termina, un silogismo, creo que es la forma. Esta fiesta, en el cumplimiento profético, nos indica el día del Señor. ¿Ok? ¿Qué nos indica? El día del Señor. Y vamos a ver el día del Señor de las dos maneras en las que se aborda esa expresión. ¿Ok? Puntualmente, muy específicamente, indica la venida del Señor. ¿Ok? Porque sabemos que es el cumplimiento profético, se va a dar en el momento de la séptima trompeta, cuando Jesús hace su aparición física. ¿Alguien se acuerda cómo se le dice en griego a ese evento, a ese momento? Parousia. ¿Ok? Apúntenlo. Y les digo por qué apúntenlo, porque voy a empezar a hablar, cuando me refiero a la venida del Señor, voy a usar el término la parousia, y es algo que tú tienes que empezar a tener fresco ahí, ¿verdad? Como la aritmética, como un triángulo isósceles o escaleno, que sabes su significado. Parousia, así como suena, P-A-R-O-U-S-I-A, parousia. Algunos lo pronuncian parousia. Para, luego ahí mismo ousia. Ousia. ¿Ok? ¿Qué significa literalmente la palabra parousia? Aparición. Pero no se refiere a una aparición fantasmagórica, ¿verdad? Se refiere a una aparición de que alguien hace una entrada, un rey, un soberano, una persona de alto renombre entraba en escena. A eso, se le llamaba parousia, para eso se usaba su término. Entonces, en el término escatológico, hablamos puntualmente del momento en que Jesús aparecerá
físicamente visible para nosotros entre las nubes, con estruendo, con voz de mando, y todo ojo le verá. Amén. Eso es la parousia. El día del Señor se refiere tanto a ese momento en específico como a todos los eventos del fin de los tiempos, de las últimas, lo que es la última semana de Daniel. ¿Ok? Te hago ese énfasis porque si somos muy apegados a lo que es el concepto, el fin de los tiempos literalmente comenzó en Hechos 1. Es decir, cuando Jesús asciende, ahí ya estamos viviendo los últimos tiempos. En el término general, vamos a decirlo así, porque Él dijo, vengo pronto, y no dejó un punto, una fecha, dejó ciertas características de los tiempos, de cuando Él va a venir. Lo enseñó Él físicamente, ¿verdad? Hay parábolas, hay enseñanzas como en los días de Noé, como la parábola de la higuera, ¿verdad? Que así como ves cuando la higuera va a dar fruto, de la misma manera tienes que interpretar todo lo que es Mateo 24, que es el mini Apocalipsis, ¿verdad? Mateo 24, Lucas 21, que nos indican lo que es principios de dolores, aumentos de dolores, todo esto. Marcos 13 también. Vemos este principio. Entonces, te digo todos esos conceptos porque los tienes que tener cuando escuches que alguien dice, es que el fin de los tiempos es desde que Jesús ascendió. Sí, sí es cierto. Ahora, el fin de los tiempos, el marco final, es conforme se cumplen las señales de Mateo 24, ¿sí? Y de Apocalipsis, los sellos, y sabemos todo esto. Y ese último periodo, que es en el que nos vamos a centrar ahorita, en Joel 2:1 dice, toquen trompeta en Sión, den alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Joel 2:1. Tiemblen toda la tierra. Wow. Todos los moradores de la tierra. Hace lo mismo o un parecido a lo que pasa en Hechos 1:8, cuando dice Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Aquí dice, toma acá trompeta en Sión, que den alarma en mi santo monte y que tiemblen todos los moradores de la tierra. Es decir, es una trompeta de alcance mundial, es una instrucción, ¿verdad? Aquí veíamos cómo Joel estaba profetizando. La venida del Señor es un hecho que implica a todas las naciones, no solo a Israel. ¿Por qué? Porque ya iba a implicar a la iglesia. Esta convocación, el día del Señor, lo tenemos, aunque para nosotros como creyentes significa algo glorioso, tenemos que entender la dualidad del día del Señor. ¿A qué me refiero con dualidad? A las dos caras de la moneda. Cuando el Señor mismo se refiere al día del Señor, normalmente, muchas veces se refiere como un día grande y temible, acompañado de la expresión, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá soportarlo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vimos en el libro de Apocalipsis, ese día del Señor, esa última semana de Daniel, esa manifestación de los 3.5 años de paz y luego los 3.5 años de gran tribulación, vienen acompañados de juicios. Desde antes viene lo que es los dolores de parto.
ya el incremento de dolores de parto, que en mi opinión personal creo que es en la etapa en la que está la humanidad ahorita. Cada vez aumentan los dolores de lo que pasó en Acapulco. De la noche a la mañana, una catástrofe natural barre y deshace media ciudad. Y fue literal, fue de la noche a la mañana, no fue como otros huracanes que los pronostican con más tiempo, etcétera. Terremotos, ¿verdad? Tenemos todavía fresco. ¿Cuándo fue el fuerte aquí en México? El último, 2017. O sea, está fresco, estamos hablando de 7, 8 años, o sea, no más hacia allá. Y cada vez hay mayores, cada vez hay más fuertes, cada vez hay estas situaciones. Entonces, esta trompeta es una alarma que nos está llamando a nosotros como iglesia a estar atento al cumplimiento de los tiempos para prepararnos. ¿Sí? Acuérdate que la trompeta se tocaba para una alerta. Esta es una alerta, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, ¿verdad? Apocalipsis 2:10, cuando dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y Él promete librarnos de ese tiempo de prueba, pero no promete sacarnos del tiempo de prueba. ¿Sí? La iglesia, el sector de la iglesia que interpreta que la iglesia va a ser quitada antes de la gran tribulación, se apoya en ese versículo. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Dios y de la iglesia que en los tiempos de persecución la iglesia no es quitada de en medio, es mantenida, es guardada para que permanezca y prevalezca, pero no es quitada. ¿Por qué? Porque es contradictorio, porque el único que puede predicar el evangelio es la iglesia. Si en la tribulación es el tiempo donde más se necesita la predicación del evangelio, necesita estar la iglesia. ¿Sí? Entonces voy a leerte versículos que conocemos de memoria, ¿verdad? Pero que puedes ir apuntando en cuestión de la alarma o la tribulación que viene. Mateo 24:21 nos dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. Esa frase tiene que darnos mucho a qué pensar, porque no es... Esas frases no son hipérboles, no son para exagerar o dramatizar. Estas frases son contundentes y son literales. No ha habido una tribulación. Cuando la gran tribulación se suelte, no va a haber habido un referente en la tierra. O sea, y es donde nos tiene que poner a decir, wow, porque si uno dice, es que la gran tribulación va a ser parecida al tiempo de Hitler. No, mi amado, lo va a dejar en pañales. Y quien haya vivido ese tiempo, si me escuchara un sobreviviente de ese tiempo, dirías que no sabes lo que pasó. No todo lo que... No, es más, lo que pasó ni siquiera está escrito. Lo que la gente alcanzó a escribir y describir no se compara a lo que realmente vivimos. Yo no te estoy contradiciendo eso, yo estoy diciendo que la gran tribulación va a ser mayor a eso. O sea, no estoy minimizando una cosa, estoy maximizando la otra. Y es el punto clímax, ni hubo ni habrá. Entonces, volviendo a este punto, la pregunta que siempre surge en estos momentos es: ¿cómo está la iglesia hoy preparada? ¿Cómo estamos nosotros listos? Porque la instrucción del Señor Jesús fue: velad y orad, porque el tiempo está por venir. Y velad y orad tiene que ver, también usa otra frase: sean sobrios y velen y oren. Y esta implica dos cosas. Sed sobrios implica
la desintoxicación. ¿Qué es estar ebrio? Es estar intoxicado por vino. ¿Sí sabías eso? O sea, no es que el hecho de que pierdas capacidades de hablar, motoras, digas cosas que no dirías normalmente, es fruto de que tu cuerpo está siendo intoxicado. El vino es un fermento, el alcohol del vino se produce por una fermentación, te está intoxicando. La gente intoxicada ve cosas raras en toda intoxicación, incluso la intoxicación natural de la sangre. Yo me acuerdo cuando mi papá que ya no se le pudo hacer la diálisis y se intoxicó, Magali no me dejará mentir, alucinaba cosas. Decías que yo estoy viendo, él decía, veo conejos que saltan de un lado de la cama a la otra. Pero yo decía, wow. Pero es porque es un síntoma natural del cuerpo intoxicado. ¿Qué es lo tóxico para nosotros? El pecado, el deleite carnal. La iglesia de los últimos tiempos tiene que estar santa, tiene que estar desintoxicada, tiene que haberle dicho que no y haberse separado del vino del mundo. Por eso está la indicación también de Pablo, ¿verdad? No se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Está la indicación también, vemos en Cantares cuando la amada, y ahorita lo cantaban, mejores son tus amores que el vino. O sea, toda esta parte, Proverbios habla del hombre que es dado al vino, que dice que puede tomar una espina en la mano y no la va a sentir, y que es como un barco, como quien camina en un barco en alta mar, así tambaleándose, y todas unas circunstancias. Entonces, no sé qué palabra usar sin que suene ofensivo, pero el vino nos pone estúpidos. En el lenguaje original de la palabra estúpido, o sea, priva nuestros sentidos, ¿sí? Y el vino del mundo ha hecho que la iglesia se comporte de manera estúpida, ¿sí? De manera errante, de manera equivocada. Entonces la instrucción de la fiesta de trompetas nos quiere convocar a que dejemos eso, porque tenemos que estar alertas. Imagínate un ejército que antes de salir a la batalla al día siguiente se pone una guarapeta. Pues no funciona así. No pueden salir al otro día a pelear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han intoxicado, no van a poder rendir, no van a poder funcionar. Y la parte de velar tiene que ver con no dormirte, o sea, valga la redundancia, con estar atento, con no ceder. Y demanda un esfuerzo, el mantener horas de vigilia, el mantenerte despierto en la noche vigilante, demanda un esfuerzo, demanda cansancio, demanda prioridades. Y la iglesia del fin de los tiempos tiene que ser una iglesia desintoxicada y una iglesia atenta. ¿Atenta a qué? A muchas cosas. Número uno, atenta a las señales. A mí me llama la atención cómo hay un grupo de cristianos, ¿verdad?, que cuando tú hablas con ellos del fin de los tiempos, para ellos es un evento que tal vez ocurra en miles y miles de años, porque no ven las señales. La mayoría porque no las conoce, otros porque no están atentos a eso, no están viendo esas señales, están viendo otras señales, están viendo otras cosas que pueden estar pasando. Entonces, el ver las señales demanda de nosotros prestar atención, demanda de nosotros enfocarnos. Y para enfocarte en Dios tienes que desenfocarte de todo lo demás. No puedes ver a Dios y al mismo tiempo estar al pendiente de todo lo demás del mundo.
Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, Primera de Tesalonicenses 5:2, acuérdense que estas notas también las subo, porque ustedes saben perfectamente, me encanta esa frase, ¿verdad? O sea, Pablo está seguro que la iglesia de Tesalónica sabe. Yo quiero poder decir eso, decirlos abiertos. Ustedes ya saben de lo que estoy hablando. A ustedes no les estoy viniendo a contar algo, ¿no? Ustedes ya saben de este tema. Saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es lo que va a venir como ladrón en la noche según ese versículo? El día del Señor, no el Señor en su día. ¿Verdad? Porque muchos han predicado que el Señor Jesús cuando venga va a ser como ladrón en la noche. Y sí y no. O sea, no como un ladrón. Cuando se refiere a eso es que hay que estar atentos. Es que va a venir en un momento donde la mayoría del mundo no va a estar atento. Pero el día del Señor también, es decir, todos estos eventos parecieran tan lejanos y de repente, ¡pum!, no están lejanos, están ahí. Lo que siempre les he dicho, o sea, la pandemia nos enseñó que las cosas pueden ocurrir en 3 patadas. De volada se destruye medio humanidad, de volada se enferman miles, de volada se cierran fronteras, de volada llevan el conteo de la gente, de volada hay un registro, de volada todo. Lo que uno pareciera puede demorar, puede tomar mucho tiempo, se acelera en una crisis en un tiempo como estos. Mateo 24:29 también dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24:44, por tanto también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser rápido, rápido en el sentido del resplandor, de la gloria, de que no te lo esperas. Tú no puedes estar cachando un relámpago. Sí, o sea, tiene connotación de todo. Número uno, es algo visible de un lado del mundo hasta el otro, pero hay un brillo, pero hay un esplendor, pero aparte bueno, lo mismo. Tú puedes ver que está medio tronando así la lluvia y que se está viendo, pero no sabes en el momento exacto en el que se va a soltar el relámpago. No puedes medir eso. La única forma es en Volver al Futuro, que ya sabían dónde había caído el rayo, iban ahí, ¿verdad? Pero fuera, o sea, por más cálculos matemáticos que tengamos, por más inteligencia artificial y más métodos que hoy tengamos, tú no puedes calcular en qué momento se suelta un relámpago y en qué momento cae y en qué momento pega y en qué momento hace. No se puede. Y así va a ser la venida del Señor. Ahora, ya específicamente vemos, hay una advertencia de parte del Señor donde dice, oren que estos eventos no se den en invierno, ¿verdad? Y que no estén en cinta. Y no es tanto que tú te pongas a hablar, que no sea en invierno, que no sea en invierno, que no sea en invierno, sino habla de que va a ser tan difícil ya por sí la situación, que ores que no haya otros elementos que te lo hagan aún más difícil. Imagínate una mujer embarazada en la gran persecución. Pues va a ser muy difícil, seguramente va a ser de la gente que va a perecer por no poder huir, por no poder salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque para una mujer embarazada es difícil desplazarse. Imagínate en ese entonces, ¿verdad? Que es el contexto que ellos están oyendo. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tardar el Señor y que para cuando viene el Señor pues iba a haber carros, bicicletas, motos, etcétera. Ellos no sabían todo esto y habla de la dificultad de poder trasladarse. Ahora, ya específicamente vamos a ver al punto
de la trompeta. Ya la parousia. Esa parousia es el momento, ahora sí, literal, cronológico, donde se cumple esta fiesta a modo profético. Ese momento, para ese momento ha existido el universo. O sea, quiero que entiendas esa parte, va a estar genial. Para la aparición de Jesucristo, o sea, Daniel 12, 1, 2, la profecía de Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, la tribulación, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, ¿qué libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Daniel está profetizando la resurrección. La primera resurrección que se da es de los, pues sí, ni modo que de los vivos, de los justos, de los santos resucitados, porque también va a haber impíos resucitados, pero para el juicio. Y aquí está mencionando las dos, está mencionando este pasaje de Daniel 12, 1 y 2, es como un micro resumen básicamente de últimos tiempos. Sitúa la gran tribulación, muestra que el pueblo va a ser guardado y muestra que van a ser levantados del polvo algunos para bendición, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17, los versículos que hemos más estudiado sobre este tema. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. 4 del 15 al 17. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Eso es interesante. Los discípulos de estos tiempos, todos ellos daban por hecho que ellos podrían presenciar la venida del Señor. Fíjate cómo lo está diciendo Pablo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado. Pregunta: ¿quedó? No, no ha quedado. Sin embargo, te expresa, no un error, no, mira, aquí dice que habremos quedado y no quedaron. No. Te expresa que él, en su pensar, él creía que le iba a tocar. Hoy tú platicas con cristianos y pensarán y dicen: no, eso no me va a tocar a mí. ¿Has oído oír cristianos que dicen eso? Eso ni me va a tocar. ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué estudio eso? Si eso de seguro a mí ni me va a tocar. ¿Qué vas a decir, Chuy? No estoy en Tesalonicenses 1 del 4, 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. ¿No está ahí? Pues es eso, ¿no? Primera de Tesalonicenses. ¿Sí es, no? Ok, es que ahora lo que pasa es que yo en las notas digitales pues de repente se me va un 1, que por eso le estoy, porque puede que sí sea un error mío. Ok. Ok. Bueno, volviendo a la cita. Fíjate esa mentalidad, por esa mentalidad. No, los que no creen, pero Pablo, por esa mentalidad logró lo que logró. Porque ellos decían: el Señor viene y hay que trabajar
como que el Señor viene pronto y nos va a agarrar aquí vivos y tenemos que predicar el Evangelio porque Él nos dejó bien claro la gran comisión y hay que ir a echarle ganas y aunque me metan a la cárcel y aunque me cueste lo que me cueste y voy a dejar mi vida entera aquí. La motivación detrás de eso es que ellos realmente estaban convencidos de que les podía tocar dar cuenta. Yo te aseguro, se oye feo la comparación, pero yo te aseguro que si ahorita te haces unos estudios médicos y el doctor te ve y te dice, te quedan un mes, bueno, no, 28 días porque te los hiciste antier, te quedan un mes de vida, yo te puedo asegurar que si tú crees en Cristo, este último mes de vida no se va a parecer a los meses que has vivido los últimos 5 o 6 años. Yo te aseguro que si andas cascabeleando con un pecado oculto, este último mes vas a pelearte como gato boca arriba para no caer en pecado. Dame oportunidad ahorita. Si tú sabes que te vas a morir así el día que te dan ese día, te aseguro que empiezas a hablarle a la gente que amas y que no conoce a Cristo. Para de perdido predicarles. Te aseguro que no gastarías tu dinero en estupideces, lo gastarías en algo que durara. Tal vez empezarías a poner, si no has hecho tu testamento, empezarías a dejar a quién le dejas qué, esto y aquello. Cosas que importan. ¿Por qué? Porque tienes la mentalidad que te vas a morir. Pues así deberíamos de vivir realmente nosotros siempre, con la mentalidad de que podemos pasar a lo eterno. Ahora sí, Chuy, ¿qué ibas a comentar? Bueno, una de las motivaciones mías es que o voy a ver al Señor venir o que lo voy a ver entregando cuentas, ¿sabes? O sea, una de dos, o lo voy a ver venir o lo voy a ver si me muero. Uh-huh. No, y es que aparte no hay pierde, todos lo vamos a ver en su segunda venida, todos. ¿Por qué? Vamos a terminar lo que dice aquí. Dice, los que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron significa los que murieron en Cristo. ¿Okay? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y aquí el cumplimiento de la fiesta, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, Señor. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¿Ok? Esta es la trompeta, la fiesta de las trompetas, y es la última convocación de los santos. Es el Señor Jesús viniendo, pero está convocando, está reuniendo a su eclesía de todos los tiempos. Los muertos resucitan, los vivos los alcanzamos, y es una santa convocación como la que dijo en la fiesta de trompetas. El día 1 del mes séptimo será un día sabático, tocarás la trompeta y será una santa convocación. Esa santa convocación es eso. Es una convocación de santos, tú y yo, amén. Porque tú y yo somos los santos y vamos a ser convocados para recibir al Señor.